Bueno, vamos no corriendo, pero sí enfocados, porque tenemos la meta de entre semana de terminar 7:30. A veces nos pasamos un poquito más y estamos ahí luchando contra el tiempo, contra las limitaciones del tiempo entre semana. Pero vamos inmediatamente a la palabra. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Realmente continúo encontrando una serie de acciones, intervenciones del Espíritu Santo en las que podemos meditar a fin de ser establecidos, a fin de ser edificados. En términos generales, usted encuentra al Espíritu Santo en Génesis. Dice que el Espíritu se movía sobre las aguas, se movía ya en la faz de la tierra. Al principio vemos entonces al Espíritu Santo moviéndose. Pero luego también encontramos allá en Apocalipsis al Espíritu. ¿Y quién me dice qué hace el Espíritu allá en el libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo que dice en los últimos capítulos? ¿Quién recuerda? ¿Alguien que haya leído Apocalipsis? ¿Qué se menciona el Espíritu haciendo allá en el libro de Apocalipsis? ¿Nadie recuerda? Ajá, el Espíritu y la esposa dicen, ven. O sea que el Espíritu está invitando a la gente a acercarse, a ser parte del pueblo, a involucrarse para poder ser de aquellos bienaventurados que van a tener entrada en la ciudad. Pero vamos esta noche a enfocarnos en una realidad práctica del Espíritu Santo, usando como base una etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Incline su rostro y le pedimos al Señor su ayuda. Padre, te necesitamos. Te damos las gracias una vez más por la vida. Gracias que tenemos tu palabra frente a nuestros ojos, tenemos tu Espíritu Santo dentro de nosotros, y por la unción, por tu Espíritu en nosotros, somos guiados hacia toda verdad. Gracias porque esta noche somos edificados, somos bendecidos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús por este privilegio, por esta bendición, Señor, de perseverar en la fe, de abrazar, Señor, la promesa, la esperanza de la vida eterna que nos ha sido dada a través de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Quiero leer el verso 1 de Lucas capítulo 4 y el verso 2 y usar esto como una base para la meditación de esta noche. Y dice la palabra de Dios: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Quiero que se fijen en los detalles de estos dos versos, así que póngale atención. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Preguntas a responder para poder formarnos una idea clara del escenario que hay aquí. ¿De dónde venía el Señor? ¿De dónde volvía el Señor? Del Jordán. ¿Qué había sucedido en el Jordán? Había sido bautizado en agua y también había sido bautizado con el Espíritu Santo. Y por eso el texto comienza diciendo que él volvió lleno del Espíritu Santo. Porque después del bautismo con el Espíritu Santo, él quedó lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Mire qué tremendo, no fue el diablo el que lo llevó al desierto. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Ahora, dice que fue llevado al desierto por 40 días por el Espíritu. Eso significa que el Espíritu no le permitió regresar antes de los 40 días. Si no hubiera dicho la Escritura, y el Espíritu lo llevó por 21 días, y el Espíritu lo llevó por 14 días. Pero no, fueron 40 días en los cuales el Espíritu Santo lo movió, lo impulsó al desierto, y él estuvo en el desierto 40 días. Yo creo que no hemos meditado lo suficiente en este pasaje, porque ¿qué hay en el desierto? Sol, soledad, calor, arena, incomodidad, no hay agua, hay animales, y en la noche hay frío. Ahora imagínese, ¿se ha puesto usted a pensar 40 días y 40 noches en el desierto?
40 días. Ahora, ¿qué comió el Señor durante esos 40 días? Dice que nada. Ahora, ¿qué habrá estado haciendo el Señor durante 40 días? Definitivamente que tiene que haber estado en comunión con el Padre, ¿verdad? Tendría que haber estado orando. Pero quiero que usted se meta en la escena. 40 días en el desierto. 40 días esperando que pasara una noche para llegar al siguiente día y continuar en el desierto solo, continuar en el desierto sin alimentarse, sin ninguna comodidad y con un agravante más. El diablo estaba tentándolo. Creo que normalmente acostumbramos pensar a leer superficialmente esta escritura, que Jesús se fue al desierto, lo llevó el Espíritu, y estuvo allá en el desierto orando, y quizás no nos hemos ni siquiera detenido a imaginar cómo estuvo el Señor, dónde dormía, qué hacía, andaba vagando de aquí para allá. No nos hemos detenido en eso, pero de seguro hemos formado esta idea en nuestra mente. Él estuvo en el desierto y un día de repente el diablo se apareció. Y el diablo trajo a Jesús 3 tentaciones. ¿Cuántos saben que fueron 3 tentaciones? Sí, ¿verdad? Y entonces tenemos tal vez ese cuadro en nuestra mente. El diablo se apareció de repente y le hizo 3 tentaciones a Jesús. Una se la hizo como por ahí cerca del mediodía, eran como las 12, la hora del almuerzo. Y le habló al Señor acerca de convertir una piedra en pan. Pero Jesús pudo vencer. Luego que no pudo vencerlo en esa área, el diablo continuó con otra tentación y se lo lleva lejos y le ofrece los reinos. Era ya como las 2 de la tarde. Y luego que Jesús no cae en la tentación, él prueba con la 3ª tentación y se lo lleva al pináculo del templo para que se aviente. Y Jesús tampoco cae en la tentación. Y ya son como las 4 de la tarde. Y entonces el diablo se va. Y continúan transcurriendo el resto de los 40 días. No tenemos ni idea de que en cuál día fue que el diablo llegó, pero el diablo de seguro llegó un ratito, un par de horas, y luego se fue. No sé cuántos concuerdan de que una lectura superficial de esta porción de la palabra nos da esa idea, que el diablo llegó un día y llegó a tentarlo en 3 diferentes niveles o en 3 diferentes áreas, y luego, como dice la Escritura, el diablo se fue, después de un poco de tiempo lo dejó. Pero me parece que no es eso lo que la Escritura está diciendo. Leamos de nuevo el verso 2. Por 40 días y era tentado por el diablo. ¿Qué significa era tentado? Que había algo continuo. Que él estaba soportando una tentación día tras día. Y esto nos lleva a la posibilidad de que Jesús haya sido llevado al desierto por 40 días para pasar una prueba tremenda, una prueba súper elevada, para dejarnos un ejemplo, para mostrarnos que sí es posible y para mostrarnos cómo se puede caminar en victoria. Porque Él fue al desierto en el poder del Espíritu Santo. Primera lección que podemos aprender esta noche: para poder vencer la tentación hay que estar lleno del Espíritu Santo. Amén. Segunda lección que podríamos aprender esta noche: cómo Jesús resistió al diablo con la palabra. La segunda lección esta noche podría ser esa: para poder resistir la tentación necesitamos la palabra. Entonces, para poder vivir como creyentes en victoria, ¿qué necesitamos? Al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Un creyente derrotado será aquel que no tiene ni la palabra ni tiene comunión con el Espíritu. Pero un creyente en victoria será aquel que, por causa de cuidar su comunión con Dios, la comunión con el Espíritu, como el apóstol Pablo dice, está siendo guiado, está siendo fortalecido, sostenido, y cuando llega la tentación puede resistir porque está fuerte. Y cuando llega la tentación puede resistir porque conoce la palabra. Hermanos, qué importante es conocer la palabra para poder enfrentar tantas adversidades que hay en la vida. Hay situaciones en las que una palabra ha cambiado las circunstancias. Una palabra que nosotros conocemos puede llevarnos a victoria. Como recuerdo el testimonio del hermano Edwin cuando contaba que su hija había quedado muerta en el carro. Pero el conocimiento de la palabra le hizo actuar en autoridad y poder luego testificar y darle gloria a Dios que su hija había vuelto a la vida. Ahora, pero la ignorancia de la palabra ha causado que muchos pierdan, que muchos mueran, que muchos fracasen. Pero con la palabra tenemos la victoria.
Así que si quiere aprender por lo menos 2 cosas esta noche antes de dormirse, la primera es: usted necesita el Espíritu Santo. Y la segunda es: usted necesita la palabra. Tiene permiso de dormirse el resto de la predicación. Pero hay más todavía que aprender. Entonces encontramos en la Escritura que Jesús estaba lleno, Jesús volvió del Jordán, que fue llevado por el Espíritu, fueron 40 días y era tentado, lo cual nos debe de formar otro cuadro en nuestra mente. Fueron muchos días en los que Jesús fue tentado. Yo no sé si usted puede ahorita mismo recordar la última vez que usted fue tentado. Pero una cosa es ser tentado en un momento. Otra cosa es ser tentado por varios días con respecto a cierta situación, 2 días, 3 días, algunos días. Pero otra cosa es estar 40 días bajo la presión del diablo siendo tentado. Ahora, parte de lo que tenemos que entender es que debido al propósito de la vida del Señor Jesucristo, su vida transcurrió de una manera rápida, por así decirlo. Él tenía que llegar a la muerte, al sacrificio. Así que esos 40 días de la tentación del Señor condensan nuestra existencia de 60, 70, 50, 80 años o los que vivamos. Porque en los 40 días de la tentación del Señor, Él enfrentó la mayor presión sobre su vida, día tras día, hora tras hora, en un lugar donde Él estaba solo, en un lugar donde no había nadie más con Él para ayudarlo. Y esto se establece como un ejemplo para nosotros de que podemos estar solos, pero si el Señor está con nosotros, tendremos la victoria. Puede ser que el diablo ocupe sus momentos de soledad para convencerlo de que usted está derrotado. Pero Jesús nos muestra que es posible tener la victoria. Puede ser que usted se sienta sola. Hay mujeres que se sienten solas porque realmente están solas. Y hay hombres que se sienten solos porque no sienten el apoyo de la esposa, o porque sienten el rechazo de la familia, o por diferentes circunstancias. Hay hijos que se sienten solos. Sienten que sus padres no los comprenden, sus padres no los apoyan. Entonces esto de la soledad se convierte en un ambiente propicio, bien adecuado, para que el diablo traiga la presión sobre nuestra vida a fin de destruirnos. La próxima vez que usted se sienta solo, sola, sepa de que ese es un buen terreno para el diablo venir y trabajar en su mente y en su corazón. Pero sepa que usted está cerca de otra victoria. En lugar de pensar que usted está bajo una circunstancia en la cual usted va a ser derrotado, usted, al igual que Jacob, puede terminar en bendición. Como le dijo al ángel: no te suelto si no me bendices. ¿Y cómo estaba Jacob? Solo. Él solito estaba. Así que quiero animarle a los que están despiertos todavía, de que la tercera lección que usted puede aprender esta noche es que no importa que usted esté solo, usted puede alcanzar la victoria. No importa que usted esté sola o se sienta sola, usted puede tener victoria. Yo creo que son buenos pensamientos esta noche, ¿no cree? Así que usted puede pensar en que a pesar de, todavía es posible alcanzar la victoria. Ahora, cuando entramos en detalles estableciendo esta base, no fue entonces un solo día que de repente el diablo se apareció por allí y platicó con el Señor y lo tentó, y antes del mediodía lo tentó y terminó su tentación como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, sino que, como dice el verso 2, por 40 días y era tentado por el diablo. Esto nos habla de una presión continua. Así que esto se convierte en un ejemplo para nosotros. Si Jesús pudo soportar la tentación 40 días continuamente, entonces se puede soportar la tentación continuamente. No está muy convencido. La Biblia dice que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y la Biblia dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces tenemos que aprender de estas lecciones. Esto no simplemente nos muestra, o más bien, esto no nos muestra la divinidad de Jesús. No, hermano. Esto nos muestra la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado. Jesús no estaba ahí como Dios. Jesús no estaba ahí como el Hijo de Dios. Jesús estaba ahí como el Hijo del Hombre. Porque Dios definitivamente no puede ser tentado. Es imposible que Dios sea tentado. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es perfecto, porque Él es santo. Pero Jesús fue tentado. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que realmente existía la posibilidad de que Él fallara. Significa que realmente Él experimentó la debilidad humana.
significa que él realmente tuvo la opción de obedecer o de desobedecer al Padre. ¿Recuerda cuando él estuvo orando la noche antes de que él fue entregado? Y él oraba: Señor, si hay otra forma, si puede pasar de mí esta copa. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el corazón del Señor? Había un sufrimiento, había una agonía. Él sabía que tenía que morir, pero en su humanidad le está diciendo al Padre: Padre, si hay otra forma, yo quisiera evitar esta, pero si no hay otra forma, que se haga tu voluntad. Vemos la humanidad de Jesús, vemos al Señor en su debilidad, y dice de que él tenía un sudor como grandes gotas de sangre. Él estaba en agonía por causa de que él sabía lo que le esperaba. No solamente un momento en la cruz, como dice un canto, no, sino ir al corazón de la tierra, como él lo había anunciado. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces él estaba en agonía porque sabía que era mucho más que ir a la cruz. Era poner su vida por la nuestra, no solamente morir en la cruz, sino también morir espiritualmente. Y experimentar aquel sufrimiento del cual él habló en la cruz, cuando él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que él se sintió desamparado. Y en su humanidad él clama a Dios, porque él ahora está experimentando la separación que el pecado produce entre el hombre y Dios. Lo que está escrito en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Jesús está experimentando el peso del pecado, la culpa del pecado, el juicio por el pecado y la separación de Dios, que es su Padre, pero no lo llama Padre, le llama Dios, porque él está experimentando en su humanidad la condición del hombre. Fíjese que es realmente importante el meditar en el hecho de que Jesús fuera tentado, para entender que realmente es una lección de vida para nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, se establece una verdad espiritual sumamente importante para nosotros, bajo el enfoque de que Jesús viene a ser como un modelo para nosotros. En Hebreos capítulo 4, verso 15, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, entender esto significa que nosotros no podemos decirle a Dios que Él no comprende cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos abandonados, heridos, despreciados, traicionados, juzgados, criticados, ofendidos, porque Él sufrió y Él fue tentado en todas las áreas. Es lo que este texto está diciendo. Dice que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, y la parte final que dice, pero sin pecado, significa Él obtuvo la victoria sobre cada tentación. No se puede pensar que tenemos un sumo sacerdote que no conoce el dolor de perder a alguien, que no conoce el dolor de ser traicionado. Cualquier cosa que venga a nuestra mente, Jesús la padeció en su humanidad. Dice la palabra que Él es el varón experimentado en quebranto, varón de dolores. Ahora, eso significa que Él realmente padeció en su humanidad el sufrimiento del ser humano, y por eso la Escritura en este verso 15 comienza diciendo que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino uno que sí puede compadecerse porque nos entiende, porque sabe lo que se siente. O sea, Dios en Cristo sabe lo que es ser humano. Dios en Cristo sabe lo que es ser tentado. Dios en Cristo sabe lo que es tener temor. Dios en Cristo sabe lo que es sentirse traicionado, abandonado, herido, menospreciado, ofendido. Dios en Cristo sabe lo que es sentirse humillado. Así que si nos vamos por el lado de las experiencias de sufrimiento, en Cristo Dios experimenta todas esas presiones, todas esas circunstancias, y Él puede compadecerse de nosotros porque Él ya estuvo ahí. Es como que los creyentes o las hermanas que pasaron por la pérdida de un bebé ahora pueden hablar con alguien más que recientemente ha perdido uno y le dicen, yo sé lo que se siente, hermana.
Yo sé el dolor que yo sufrí. Yo le comprendo, pero también sé que el Señor puede traer sanidad a su corazón. Dios puede levantarla, Dios puede ministrarla. Porque si usted ya estuvo ahí, usted puede hablar de cómo son las cosas. Y muchas de las cosas que nosotros atravesamos, Dios las permite para que podamos edificar la vida de otros. No hay nada que Dios haya permitido en su vida que Dios no lo pueda usar para bien. Hay que aprender a mirar hacia atrás y mirar lo que consideramos fracasos o mirar lo que consideramos victorias del enemigo, en realidad como experiencias que pueden ser de bendición para otros. No fue agradable, hubo sufrimiento, hubo dolor, quizás hasta hubieron consecuencias, pero Dios puede usarlas para bien. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso incluye las malas. En el caso del Señor Jesucristo, Él padeció, pero Él viene a ser un modelo de cómo enfrentar el padecimiento. Si lo tomamos por el otro lado, en el lado de la tentación, y nos detenemos en esto, Jesús fue tentado en todo. Entonces nos detenemos por un momento y pensamos, o sea que realmente Jesús experimentó la intención de tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios. Porque nosotros podemos sentirnos muchas veces en la debilidad, en la incapacidad de caminar en la santidad, de caminar en el temor de Dios, de obedecer a Dios. Ahora la Biblia está diciendo que tenemos un sumo sacerdote que entiende eso, porque él pasó por ahí. Ahora, entender esa frase, Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, significa Él fue puesto bajo la misma presión o bajo la presión que cualquier ser humano puede experimentar, y Él salió en victoria. No como hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la clave? Es el Espíritu. Ahora es muy importante considerar el principio de esta historia. ¿Cuál es? Cuando Jesús fue bautizado. Porque cuando Jesús fue bautizado, él hizo eso como un acto de obediencia. ¿Cuántos son tentados para no obedecer? ¿Hay alguien aquí que es tentado para no obedecer? Somos tentados, ¿no? A veces aún aquí mismo adentro hay instrucciones sobre no hacer algo y siempre se hace. Somos tentados para no obedecer. Somos tentados para cruzarnos donde no hay que cruzar. ¿No es cierto lo que manejamos? Y a veces caemos, ¿verdad? Cuando se confiesan y dicen, sí, pastor, es cierto, pecamos. Somos tentados para desobedecer. Somos tentados continuamente. Ahora, Jesús también fue tentado para no obedecer al Padre, pero al final Él obedeció. Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, y eso significa que Él tenía la posibilidad de desobedecer a Dios. Eso significa que Él tenía la posibilidad de aceptar lo que el diablo le ofreció. Mire, métase en la frase, Jesús era tentado por el diablo. Literalmente significa que Jesús enfrentaba la posibilidad de decidir aceptar lo que el diablo le estaba diciendo o actuar como él actuó. Porque no habría habido tentación si no hubiera existido la posibilidad de que Jesús hiciera lo que el diablo le decía que hiciera. ¿Está conmigo esta noche? O sea, la Escritura no dice, y el diablo se le apareció e intentó tentarlo. ¿Cómo dice la palabra? Y era tentado por el diablo. No dice, y el diablo llegó un día y lo tentó. No, ¿cómo dice la palabra? Y era tentado por el diablo. O sea que él estaba experimentando la presión de desobedecer. Él estaba experimentando la presión de parte del diablo para poder tomar sus propias decisiones, para independizarse del Padre. Vemos entonces que cuando la Escritura menciona que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, Jesús experimentó la debilidad humana que lo hacía vacilar o que en algún momento lo hacía dudar o por lo menos enfrentar y reconocer la posibilidad de que podía continuar en obediencia al Padre o que podía hacer las cosas a su manera. Este es un punto muy importante, hermano. Quiero que entienda eso. Porque según la palabra, si Jesús fue tentado, significa que Él estaba como en una bifurcación. Habían dos caminos. O continuaba en obediencia al Padre o hacía las cosas a su manera. Es importante entender eso. Entonces cuando entendemos de que Jesús realmente fue tentado, pero que Él venció, lo que nos hace falta ahora entender o recordar más bien es lo que ya le dije que son las dos lecciones principales esta noche. Cómo Él venció, porque estaba lleno del Espíritu.
¿Cómo él venció? Porque usó la palabra. Ahora le dije, teníamos que irnos al principio de la historia. Él fue en obediencia al río Jordán. Juan no quería bautizarlo, pero Jesús le dijo, tenemos que cumplir, le dijo. Déjale, dijo, porque Juan no quería bautizarlo. Tenemos que cumplir con toda justicia, le dijo. Entonces Jesús se somete a la autoridad de aquel enviado por el Padre. Jesús es el Señor. Usted debe haber gritado amén, porque Él es el Señor. Y el Señor viene y se somete a un primo de Él en la carne. Se somete bajo la autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús en su humanidad estaba dándonos un precedente para reconocer la autoridad. Mire, hermano, cuando vemos la vida de Jesús tenemos que saber, Jesús con su vida nos deja un montón de lecciones. Cuando Él toma la toalla y comienza a lavar los pies, Él nos deja la lección de la humildad y del servicio los unos a los otros. Cuando Él perdona a la mujer que está a punto de ser apedreada, Él nos muestra la lección de la misericordia. Cuando Él se encamina para poder ir atravesando el mar de Genesaret a la región de los Gadarenos, Él nos muestra la lección de la sensibilidad ante la necesidad de otro. La vida de Jesús es una secuencia de lecciones para nosotros. Hay que verlo de esa manera. Ahora, vuelvo al principio, donde comienza toda esta historia. Él fue lleno del Espíritu y vino una voz del cielo. ¿Y qué dijo la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Cómo habrá vivido Jesús antes de ser bautizado con el Espíritu? Tal parece que ahí hay un montón de interrogantes, ¿verdad? ¿Habrá sido Jesús un niño normal? ¿O habrá sido Jesús un niño así súper espiritual, que solo encerrado en el templo y solo orando? ¿Habrá jugado Jesús? ¿Será que Jesús habrá corrido en las calles con otros niños? ¿Será que Jesús le habrá pedido a su mamá de vez en cuando que le diera más postre? Si es que habían postres entonces. ¿Será que Jesús habrá hecho alguna rueda para poder jugar? ¿Será que Jesús habrá tenido una vida natural? ¿O Él tuvo una vida súper espiritual y pasó encerrado? La Biblia nos muestra que Él tuvo una vida natural. Ahora, cuando usted llega al punto donde Dios, el Padre, dice, tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y Jesús no había hecho ningún milagro hasta ese punto, porque esa es la otra parte de la vida de Jesús. Él es lleno del Espíritu, Él es tentado, Él se presenta en la sinagoga, revela por qué la unción está sobre Él, y a partir de ahí comienza lo que se llama su vida pública y todos los milagros que Él hizo. Pero antes de ahí no hay ningún milagro en la vida de Jesús. Entonces, ¿cómo vivió Jesús antes de ser lleno del Espíritu? ¿Cómo vivió Jesús antes de caminar en el poder del Espíritu y antes de poder resistir toda tentación? ¿Cómo vivió Él? En obediencia al Padre. Piensa en esa frase: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, del cual estoy agradado. ¿Qué es lo que más agrada a los padres de los hijos? No es que les den dinero, ¿verdad? Eso es, hijo mío. Así quería yo, que a partir de los 12 comenzaras a darme plata, mucho dinero. No. ¿Qué es lo que honra a los padres de un hijo? ¿Qué es lo que agrada? Obediencia. Y el Padre está diciendo: yo estoy agradado de ti. Eso significa que hay un estilo de vida en Jesús antes de ser lleno del Espíritu Santo. Y Dios no permite tampoco que Él fuera tentado bajo la presión que Él experimentó, sino hasta que Él es lleno, y es lo mismo con usted. Esa es otra buena noticia. Dios no lo va a hacer dejar tentado a usted más de lo que usted puede soportar. En otras palabras, lo que usted ha atravesado o lo que usted está atravesando ahorita, Dios lo sabe y Él conoce los límites. Y Él no lo va a dejar a usted hacer cosas más allá o enfrentar cosas más allá de su capacidad. Recuerdo yo en este punto, estábamos cipotes todavía con mi hermano, y cuando digo cipotes es incapaces de poder cargar una bolsa de cemento que tiene aproximadamente 1 quintal. Así que Él nos mandó a los dos: quiero que vayan a traer una bolsa de cemento. Y teníamos que ir a traer la bolsa de cemento, y obviamente la idea de que fuéramos los dos era para que nos releváramos. Un par de cipotes como de 10 años, 11 años, 12 años. Y venir con 1 quintal, la bolsa de cemento. A cada cuadra parábamos, menos de 1 cuadra, porque pesaba demasiado. Ahora, aunque la experiencia fue un poco dura porque era lejos,
Quizá caminamos unas 8 cuadras para poder ir con la bolsa, a donde había que ir a comprar la bolsa de cemento, para llevarla a la casa. Y por ratitos ahí haciéndole fuerte, ¿verdad? Y con el relevo, con la ayuda del uno y del otro, estoy hablando de mi hermano Milton, pudimos hacerlo, pero éramos hipotes. Se podría haber considerado, no, qué tremendo, ¿verdad? Que papá más bárbaro, ¿verdad? Él tenía que haberlo venido a traer. Pero él ya había considerado nuestra capacidad como para poder hacerlo, y sabía que poniéndonos a los dos, eso era fácil. Y esa es la manera en que tenemos que entender que Dios nos mira también. Él dice, mi hija puede, ahí la voy a dejar, ella puede. Hermanos, Dios confía en nosotros. Dios sabe que usted puede pasar lo que usted está pasando. Si no, Él impediría que usted continúe ahí. Dios haría lo que tendría que hacer para impedir que sus hijos atraviesen circunstancias que no pueden manejar. Así que sepa eso. Dios lo ha dejado en lo que está atravesando, porque Él quiere que su nombre sea glorificado. Porque Él confía en usted, así que ahora usted confía en Él. Dios confía en que usted puede, así que usted piense de esta manera. Si Dios cree en mí, si Dios cree que yo puedo, entonces yo voy a creerle a Dios y voy a creer que yo puedo. Es lógico, ¿verdad? Es simple. Son las lecciones que podemos encontrar en base a los principios de la palabra. Ahora encontramos entonces que Jesús realmente fue tentado. Y esto viene a ser una lección para nosotros, porque esto nos muestra en qué áreas también nosotros vamos a ser tentados. Número 1, Jesús fue tentado en su identidad de hijo. Lucas 4:3 dice que el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, usa tu autoridad, pues, usa tu poder. Dile a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Sino de toda palabra de Dios. Ahora, el diablo está tentándolo, y considere esto. Jesús tuvo hambre. Jesús estaba en un ayuno de 40 días. Cuénteme, ¿usted a los cuántos días le da hambre cuando entra en el ayuno? Por favor, pastor, no hablemos del día, sino más proclamo el ayuno en la mañana, a las 9 ya estoy muriéndome de hambre. Cuando ya son las 12, no sé por qué el día del ayuno me da más hambre que cualquier otro día. Es más, otros días aguanto hambre y no me da tanta hambre como cuando digo que voy a ayunar. Es una realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted es tentado por el diablo. Y ese día a usted se le ocurre hacer cosas que no se le ocurrieron hacer otro día. A ese día a usted se le ocurre comer cosas que usted no ha pensado en 2 años. Pero el día que ayuna, ese día le comienzan a venir un montón de imágenes, posibilidades, ideas, recetas olvidadas, lo que cocinaba su abuelita, su mamá, su tía que ya se murió. Y usted comienza a sufrir bajo la tentación. Ahora imagínense qué locura. El diablo viene y le presenta al Señor esta tentación. Vaya, mira, le dice, aquí está esta piedra. Si sos hijo, demostrámelo. Convertirla en pan. Usa tu autoridad, pues. Usa tu poder. Demostrame que eres hijo. La primera tentación viene en el nivel de su identidad. Y el diablo tienta a los creyentes en ese nivel. Si sos creyente, si sos un nacido de nuevo, si sos un verdadero hijo de Dios, él va a tratar de hacerlo dudar de su identidad. Pero usted tiene que saber si usted ha nacido de nuevo. Usted tiene que saber si tiene el espíritu de adopción. Usted tiene que saber si usted es un hijo y usted puede llamar a Dios Abba, Padre. Usted tiene que saberlo. Pero sobre todo tiene que poder resistir al diablo usando la palabra. La segunda tentación viene en el nivel del deseo de gloria. Verso 5. El diablo se llevó al Señor Jesucristo a un monte alto. Le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Cómo fue esto posible? Recordemos que Dios está permitiendo esto. El diablo tiene el poder de mostrarle en un momento todos los reinos. Es como una visión de toda la humanidad de entonces. Todos los reinos. El imperio romano y todas las naciones que estaban gobernadas por ellos. Los egipcios, los sirios y cualquier nación que en el tiempo de Jesús estuvieran vivos. Dice que el diablo le mostró los reinos de la tierra y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si postrado me adoras, todos van a ser tuyos. Ahora volvamos por un momentito a la idea de ser tentado. Si Jesús realmente fue tentado, significa que Él consideró la posibilidad de llegar a tener la autoridad sobre la tierra por medio de someterse al diablo.
o continuar en obediencia al plan del Padre y morir para poder rescatar a los perdidos y poder convertirse en el Rey, en el Señor de los vivos y de los muertos, y tener el dominio y los reinos de toda la tierra y ser reconocido como tal por causa de su vida entregada. ¿Me está siguiendo? O sea, no habría habido tentación si no hubiera existido la posibilidad de que Jesús considerara la oferta. Por ejemplo, esto. Recuerdo hace muchos años, yo tuve un problema muy serio con mi esposa, una discusión muy fuerte, y el diablo me dijo algo. Me dijo que me fuera a emborrachar. Casi oigo al diablo decirme eso. Fue algo así, literal. Casi oigo al diablo decirme: anda, embolate y pegate una. Y me quedo yo así como buscando al diablo, ¿verdad? Y le digo yo: diablo, si no me puedes tentar con eso, si yo nunca fui bolo. Es cierto que me he pegado algunas perdidas manejando, pero yo nunca he andado así loco por haber tomado. Entonces, eso no fue una tentación para mí, porque el diablo no podría tentarme en eso. Entonces yo solamente pensé: pero es que el diablo va a probar de cualquier manera, ¿verdad? Ahora, el punto aquí es que el diablo le está ofreciendo a Jesús los reinos del mundo y le está diciendo: si me adoras, te los doy. Ahora, eso significa que literalmente, por causa de que el mundo está bajo el poder del maligno y legalmente el diablo recibió la autoridad de parte de Adán, significa que literalmente el diablo estaba hablando algo que era verdad. Él tiene el dominio de los reinos. Y por eso es que el mundo está como está. Así que usted no se sorprenda. Y a cualquiera que le diga algo, dígale: si eso es normal, no el diablo reina, pues dígale. O sea, usted sea sabio y aplíquelo. Cualquier cosa que le digan, dígale: y no el diablo es el que reina, pues. Pero espérese, ya va a venir el reino del Señor, dígale. Amén. Ya viene el reino del Señor. Ahora, volviendo al punto de aplicación, a Jesús se le ofreció la gloria, se le ofreció el dominio, la majestad, por un medio fraudulento. Pero el Padre ya había determinado que Él obtuviera la autoridad y el dominio a través de la muerte. Así que Él enfrentó las dos opciones: la posibilidad de alcanzarla sin ir a la cruz, la posibilidad de obtener la fama y el dominio del mundo y de la tierra sin tener que morir. ¿No cree usted que ese era un camino más fácil? Definitivamente, ¿verdad? Es como conseguirse $5,000 por solo pasar una maleta de esta frontera a la otra. Y usted sabe de qué. Fácil, sin fregarse tanto la vida. Solo usted se inventa cómo pasa la maleta, y al pasar la maleta, $5,000 en un solo día, en un par de horas, rapidito. Mientras que se pone a trabajar como negro para vivir como blanco, de aquí que consiga $5,000. Ay, está verde este asunto. Usted va a ser tentado al igual que el Señor Jesucristo en su identidad. Usted va a ser tentado al igual que el Señor en la búsqueda de la gloria, de la fama o de la riqueza. Muchos han caído. El diablo ha tentado a muchos creyentes y han caído. Muchos en el tiempo del desierto han cedido ante la presión del diablo, se doblaron en el desierto. Espero que usted todavía esté en el desierto soportando y sabiendo que el Señor lo va a sacar adelante, hermano. ¿Cómo? Por la palabra y por el Espíritu. Porque es el Espíritu el que le da el poder para permanecer. Quizás el desierto no va a cambiar como está establecido en el Salmo. En esta ocasión el asunto no es que el desierto cambie. En esta ocasión el asunto es atravesar el desierto y llegar al otro lado. A veces es cambiar el desierto, pero a veces es atravesar el desierto. A veces es evitar el peligro. A veces es ser protegido de la serpiente, tomar en sus manos serpientes y no les harán daño. Pero a veces es que la serpiente lo pique y no se muera. ¿Me están siguiendo? Que lo veo que ahorita se me va quedando. A veces puede ser que Dios va a impedir que una serpiente lo pique, pero a veces va a suceder que Dios va a permitir que la serpiente lo pique y no le va a pasar nada. Amén. Entonces a veces será protección, pero a veces será una manifestación milagrosa sobre lo que el diablo haga en contra suya. A veces será impedir que alguien muera, pero a veces será resucitar al que se murió. A veces será impedir que sea robado, pero a veces será restituirle lo que le fue robado. Pero Dios siempre tiene la victoria y Él puede darle victoria a su pueblo. Así que no hay un solo camino ni una sola manera de hacer las cosas.
Entendiendo eso, tenemos que saber y recordarnos a nosotros mismos, somos más que vencedores en Cristo. Y aunque seamos tentados con la palabra y con el Espíritu, podríamos seguir adelante. Podríamos seguir adelante. La tercera área en la que Jesús fue tentado fue con relación a su confianza en el Padre. Lucas 4:9 dice, le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. No es tanto el enfoque de la identidad, no es una repetición de la primera tentación, no, le está diciendo, bueno, si confías en Dios, si crees que Él te va a ayudar, aviéntate, porque está escrito, Él va a mandar ángeles, hazlo. Entonces lo que está poniendo a duda es la confianza en el Padre. El diablo nos habrá hecho dudar, hermanos, muchas veces acerca de confiar en la fidelidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sentir así como que si Dios realmente va a obrar, se va a manifestar, porque ya rato estamos en este desierto. Anímese, para los judíos fueron 40 años, ¿y usted cuánto lleva? ¿Unos 5? Le faltan 35 todavía. Los judíos estaban 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Y usted cuánto lleva? Unos meses. No, hombre, hermano, si comenzando va, sígale metiendo ganas, llenándose de la palabra y manteniendo la comunión con Dios, porque Él puede sostenerlo. ¿Cuántos son los años que dice que ya no aguanta? 7, 15, los de estar en el CCF. No, hombre, hermano, le faltan todavía 25. Anímese. Vamos a llegar todavía al 2000, ¿cuánto? 50. No, 2040. Pero podemos hacerlo si el Señor está con nosotros. Soportar la tentación, soportar la presión. ¿Cómo? Con la palabra y con el Espíritu. Así que el diablo lo lleva y lo tienta con esta escritura. Y el Señor de nuevo usa la palabra y le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí se resumen las dos lecciones principales que le dije esta noche. Podemos resistir toda tentación por el poder del Espíritu Santo. Y podemos resistir toda tentación con la palabra. Y podemos imitar al Señor, que nos da un ejemplo de vida de la manera en que Él manejó o enfrentó las circunstancias, entendiendo que Él es nuestro sumo sacerdote, que fue tentado en todo. Yo me imagino, por ejemplo, déjeme ponerle esta idea. Cuando una joven va a dar a luz, voy a animar a alguna esta noche. Cuando alguna joven va a dar a luz y siente que se va a morir, y siente que se va a quebrar, y siente que ahí va a dar el último aliento, y quienes están con él, no, tranqui, si esto así es, hombre, no, y la pobrecita siente de que esa es la muerte, siente que hasta ahí llegó y va a dar el último suspiro, y además hasta se está despidiendo del esposo, ya Dios, mi amor, lo cuida bien, ¿oíste? Porque ella piensa que eso es lo último que va a experimentar en su vida. Pero las que están alrededor ni caso le hacen. No, hombre, si eso no es nada. Todavía hace falta, espérese, dentro de una hora le dicen. Y le dan más ánimo. ¿Por qué? Porque el que ya estuvo ahí puede hablar sobre las cosas. Jesús ya estuvo ahí y Él puede hablarnos de victoria, hermano. Él ya estuvo ahí. No hay un lugar ni una circunstancia que Jesús no pueda entender. Él ya estuvo ahí. Y Él pudo vencer. Y nos da ejemplos para que sigamos sus pisadas. Ejemplos para confiar en el Padre. Ejemplos para usar la palabra. Ejemplos para caminar en autoridad. Él nos muestra la forma de vivir. Así que tenemos que tomar de esa manera la palabra y aplicarla un poco más allá. Profundizar un poquito de esta manera. Si Jesús fue tentado en todo, experimentó la intención de tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, y existía realmente la posibilidad de que Él aceptara lo ofrecido, y que en su naturaleza humana Él pudo por lo menos vacilar con respecto a obedecer al Padre o acceder a las ofertas que el diablo le estaba haciendo, a través de su victoria Él nos muestra que es posible obtener victorias en nuestra vida en cualquier área. Porque si Hebreos dice que Él fue tentado en todo, entonces yo me detengo y hago estas preguntas. ¿Será que Jesús habrá experimentado tentaciones sexuales? ¿Sí o no? Si decimos que no, negamos la palabra. Porque la palabra dice que Él fue tentado en todo. ¿No será que Jesús habrá tenido el pensamiento de abandonar la idea y el plan de Dios y en su humanidad pensar casarse, como algunos locos de este mundo dicen que se casó con María Magdalena, que tuvieron hijitos y que fueron felices para siempre y se fueron a vivir a una isla, y que todavía los descendientes viven en Irlanda?
¿Será que Jesús habrá sido tentado acerca de tener una familia? ¿No será que él habrá pensado en lo bueno que sería tener una esposa? ¿Cuántos creen que es posible eso? Si la Biblia dice que él fue tentado en todo, significa que fue tentado en todo. O sea, la Biblia no dice que el diablo trató de tentarlo, dice que él fue tentado. Y la tentación significa literalmente tener la opción de tomar esa decisión, una o la otra. ¿Será que él en algún momento habrá dudado de su llamado y de su propósito? Yo creo que él tuvo esa lucha y lo vimos ya cuando hablamos de la noche en que él estuvo orando. Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Si puedes, su humanidad. Ahora, si no puedes, su divinidad, Señor, estoy aquí para hacer tu voluntad. Entonces viene a representarnos a nosotros en nuestra humanidad y nuestra debilidad. Nuestra humanidad no quiere obedecer a Dios, pero en nuestra divinidad, en la naturaleza divina que nos ha sido dado, el Espíritu Santo nos anhela celosamente, y queremos agradar a Dios. Y hubiera deseado oír un buen amén. Sí, amén. Eso es lo que queremos hacer, queremos obedecer a Dios. Si Jesús fue tentado, entonces significa que él enfrentó la posibilidad de no ser sacrificado por el mundo. Y eso es lo que encontramos en su oración. Significa que él habrá pensado en la posibilidad de vivir una vida natural. Ahora, cuando ahondamos un poquito y aplicamos a nuestra vida esto, para ir terminando, tenemos tres áreas. El diablo va a tentarlo a usted con respecto a su identidad. ¿Quién es usted? El diablo va a tentarlo con respecto a su deseo de buscar gloria, fama, riqueza. Lo va a tentar para que busque un camino más corto para enriquecerse y que se meta en problemas. El diablo lo va a tentar para que usted procure la fama, el reconocimiento de los demás. De alguna manera va a tentarlo porque se siente bien ser reconocido, se siente bien ser levantado. Entonces el diablo va a tentarlo para que usted procure la fama, para que usted procure recibir la gloria. El diablo va a tratar de tentarlo en que usted dude de la fidelidad de Dios. Pero aparte de eso, hay una gran lista. Y yo termino con una idea sobre la lista. Piense usted todas las maneras en que el diablo lo ha tentado durante todos estos años. En algunas cayó, en algunas caímos, en algunas soportamos, permanecimos, y ha sido parte de la lucha nuestra. Algunos creyentes han pensado abandonarlo todo, incluso a la familia. Dan ganas de irse y olvidarse de todo. No me digan amén, por favor, no me digan amén, lo van a descubrir. Algunos han sido tentados de comenzar su vida con otra persona. Ay, pastor, no solo una vez, varias veces. Como que si esa fuera la salida. Otros han sido tentados a hacer dinero de manera fácil. Otros han sido tentados a cometer suicidio. No diga amén, pero el diablo va a tratar de hacerlo. Conmigo sucedió, creo que ha sido una de las peores experiencias, esta nunca se le he contado, de las peores experiencias que yo he tenido en cuanto a opresión demoníaca. Otra vez estábamos en una situación de problema con mi esposa, estábamos allá en la puerta del diablo, miren nada más dónde estábamos, hermano. Ay, hermano, cerquita buscando al cachorro. ¿Qué andaba haciendo yo ahí? Ese día yo experimenté la peor opresión diabólica que jamás he experimentado. Sentí como una fuerza en mí, venía y me envolvía y me impulsaba para que agarrara carrera y me tirara de cabeza. Yo he estado donde usted ha estado, quizás. O quizás usted no ha estado donde yo he estado. Pero Jesús sí ha estado donde nosotros no hemos estado y donde todos hemos estado. Y Él nos muestra la victoria. Y quizás escuchar esto a alguien le puede ayudar. Porque el diablo ha tratado de causar que algunos digan: hermano, si yo lo que quiero es escoger el bus que viene más zumbado en esa bajada y tirarme ahí enfrente de él. Mire, el diablo va a tentarlo. El diablo va a envolverlo a usted de manera que usted piense que usted se va a ir a vivir en el pecado sin que le importe nada. O a pecar y esconder el pecado. El diablo lo va a tentar para mentir, para robar, para maltratar a otros, para murmurar, para mantener su deseo de venganza o expresarlo, para olvidarse de Dios y apartarse del evangelio, para dudar de la fidelidad de Dios. Le dije que solamente le iba a dar unas ideas porque usted tiene muchas más que yo. Solamente quiero que piensen esto. El diablo ha vivido tentándolo, pero gloria a Dios, usted está aquí hasta el día de hoy porque el Señor lo ha sostenido.
Y gloria a Dios, porque con la palabra y con el Espíritu usted puede seguir adelante. Oramos. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por recordarnos esta noche que tenemos la victoria mientras